51. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Para mí es un gozo y un privilegio de estar, hermanos, en este lugar. Y bendito sea el Señor. Le doy gracias a Dios por la bendición que me da para poder compartir la palabra del Señor. Gracias, hermano Luis, por invitarme y estar aquí. Estamos aquí en la casa del hermano Luis, ¿verdad? Hermanos, esta es una célula para los hermanos que están en las redes sociales y a todos nuestros hermanos y amigos. Esta es la Iglesia Ministerio Renacer con nuestro pastor, ¿verdad? El pastor Roger Echeverría y su familia, ¿verdad? Y nosotros aquí estamos, hermanos, para servir la obra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a considerar la escritura en el capítulo 1, versículo 1, hermanos. Gloria a Dios. Salmo 51, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor de esta manera: honramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas a la verdad y lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 7. Purifícame con hisopo y seré más limpio. Seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado. Borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Vamos a orar, hermano, esta hora por la palabra del Señor. Oremos. Padre mío, en esta hora, Señor, te podemos glorificar y exaltarte, Señor, en este momento. Padre, a ti te damos la alabanza y el poder, Señor Jesús. Y pedimos, Señor, que tú seas el que cubras y el que llenas tu palabra, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, en esta hermosa tarde que queremos escuchar tu voz, Padre. Queremos que tú hables al corazón de nosotros, que hables, Señor, a nuestros sentimientos, que hables a nuestra mente, a nuestro espíritu. Sobre todo, Señor Jesús, que sea penetrada lo más profundo de nuestros seres, Padre, y que tu nombre sea glorificado sobre todo, Señor, en esta hermosa tarde, Señor. Te pido, Señor, también que bendigas a cada uno de los que están presentes en este lugar y los que nos van a escuchar y ver, Dios mío. Te pido, Padre, que bendiga sus vidas, sus hogares y donde quiera que se encuentren, Padre. Que en el nombre tuyo, sobre todo, Señor, sea glorificado en el corazón de cada uno, en el nombre de Jesús. Y tu palabra sea penetrada en lo más profundo y ser de la persona en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Pueden tomar sus asientos en esta hermosa tarde. Para mí, hermanos, es un gran privilegio. Yo le he puesto por tema aquí, hermanos, este mensaje, que es el peligro de perder la presencia de Dios. Yo no sé si ¿cuántos estuvieron en el ayuno en la mañana? Amén. 4, 5. Hermanos, allí estuvimos hablando acerca sobre el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Y adentro de mi corazón ha habido, hermanos, de poder estar predicándoles, hermano, sobre el Espíritu Santo.
Pero aquí hay una pequeña reflexión que vamos a estar considerando: el peligro de perder la presencia de Dios. Porque nosotros siempre creemos, hermano, que la presencia de Dios está constantemente adentro de nosotros. Y a veces cuando nosotros cometemos pecado, la presencia de Dios se va. En el Salmo 51, 11, la Biblia dice de esta manera: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabemos nosotros ahí que el rey David, hermanos, cometió un grave pecado en ese tiempo. Sabemos que este hombre, hermanos, fíjese nomás, cuando la persona empieza, hermanos, a quedarse en el lugar y no servir en la obra. Bueno, David era un hombre, hermanos, que se iba quedado dormido. No fue a la guerra, sino se quedó en ese lugar. Pero antes de comenzar en esto, simplemente la historia, quiero llevarlos, hermanos, más enfrente de lo que dice Samuel en el capítulo 11, en el versículo 2. Cuando sabemos nosotros que segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2, lo que vamos a estar aquí considerando en esta hermosa tarde es que Samuel era un hombre que Dios escogió, hermanos. Dios escogió a este hombre para que llevara la presencia del Señor, hermanos. Y Samuel, hermano, fue una persona que pudo dirigir, fue el primer rey en Israel. Y este hombre, Dios lo ha escogido, hermano. Dice que este hombre era un hombre alto, hermoso. Y Dios, hermano, escogió a este hombre para depositar su presencia en la vida de este hombre y poder guiar al pueblo de Israel. Y así cada uno, hermanos, sabemos que la historia nos relata lo que este hombre, Dios pudo usarlo en muchas maneras. Y cuando él estuvo, hermanos, sentía la presencia de Dios, porque Dios depositó allí su presencia en este hombre. Pero hubo un tiempo, hermanos, que este hombre obedeció más a sus deseos de su carne, a sus sentimientos, a la voz del pueblo, que a Dios. Y Dios miró, hermanos, que estaba obedeciendo más al pueblo que a Dios. Entonces, cuando Dios miró esto, la historia se la puedo explicar, hermanos, cuando tuvo una guerra. Esa guerra el Señor le dijo que fuera a pelear y para que fuera a destruir a esos hombres en ese tiempo. Pero lamentablemente este hombre escuchó sus sentimientos, escuchó por decir así, su mente y la voz del pueblo. Y ahí es donde Dios, hermano, se molesta. Entonces el Señor quita su espíritu, hermanos, de este hombre, del rey Saúl. Cuando quita su espíritu, hermanos, entonces empieza a depositarlo sobre otra persona. La pregunta mía es: ¿por qué no depositó Dios también su espíritu en el rey David antes de quitárselo al rey Saúl? Pero el Señor, hermano, no podía hacer eso, sino que Dios le quitó primero su presencia para poder depositársela a otra persona que Dios, hermanos, ya tenía preparada. Por eso el cuidado que nosotros debemos de tener, hermanos, de que la presencia de Dios siempre debe estar adentro de nosotros. La presencia de Dios se va alejando cuando nosotros estamos desobedeciendo a Dios. Como este rey, hermanos, quiso desobedecer y tomar, hermanos, su propia conciencia y decir, hermanos, que él iba a hacer lo que quería él. Es decir, hermano, no contó con Dios. Si Dios puso a esa persona, hermanos, para que le sirviera, entonces tenía que someterse a Dios. Nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, Dios ha depositado su presencia en cada uno de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, queremos desobedecer, de seguro no se va a poder manifestar la presencia de Dios. Y ese es el peligro que corre, hermanos, en la humanidad, o es decir, los cristianos, cuando se van alejando poco a poco de la presencia de Dios. Entonces Dios empieza a moverse. La Biblia dice, hermano, ahí en Samuel, el capítulo 2, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Pasaba sobre el terrado de la casa real,
y vio del terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y esto es lo que sucede cuando desvía los ojos de Dios la persona. Este hombre, hermanos, empezó a desviar su mirada y miró a aquella mujer. Satanás siempre le va a poner la carnada enfrente. Así le dijo también a este Caín, dice, el pecado está listo para atacarte. El pecado está listo para poder destrozarte. Y esto fue lo que le pasó al rey David, hermano, y por eso en el 11 le dice el rey David al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay un anhelo, hermanos, adentro de nosotros cuando el Espíritu de Dios se aparta. Cuando se aparta el Espíritu de Dios de la persona, uno, hermanos, se siente seco. Uno se siente la persona, hermanos, que necesita la presencia de Dios, se siente desesperado. Entonces anda buscando en diferentes lugares cómo poder recuperar nuevamente la presencia de Dios. Y eso pasa en las personas, hermanos, que desean realmente buscar la presencia de Dios, pero cometieron, hermano, un pecado, entonces se aleja el Espíritu de Dios. Yo recuerdo, hermanos, una ocasión que cometí algo, hermanos, que no debía haber cometido. Entonces me sentía como seco. Buscaba yo, hermano, iba, hermano, a las campañas del hermano Gigi Ávila y deseaba y quería buscar porque me sentía que le iba fallado a Dios en algo. Y eso es cuando uno, hermanos, se siente que le falla a Dios. Samuel sintió que le falló a Dios y quiso recuperar la presencia de Dios, pero era imposible porque, hermanos, Dios ya lo iba desechado. Y fue, hermanos, con el profeta Samuel y le dijo, hermanos, que lo perdonara, pero él estaba pidiéndole perdón a un hombre y no a Dios. Por eso Dios lo iba desechado, porque no le estaba pidiendo perdón a Dios, sino que le estaba pidiendo perdón al hombre. Y eso es lo que sucede a veces nosotros. Cuando tenemos a alguien, hermano, perdóname, hermano, pero no pedimos perdón a Dios cuando cometemos algo. Y nosotros es cuando debemos nosotros pedir perdón a Dios para que vuelva la presencia de Dios nuevamente. Y entonces queremos nosotros que la presencia de Dios venga y es imposible a veces, hermanos, sentimos secos. Sentimos que no podemos, hermanos, adorar y glorificar su nombre. Sentimos, hermanos, que la presencia de Dios y ese don de lengua no se manifiesta en nuestras vidas. Pero cuando nosotros, hermanos, buscamos la presencia de Dios, entonces, hermano, el Espíritu de Dios, hermano, empieza a derramarse en su corazón y en su alma y en todo su cuerpo. Y esto es lo que necesitamos cada día la iglesia del Señor. Vivir en la presencia de Dios para que no perderla. Porque la presencia de Dios está, hermanos, en el momento que usted le pide, se siente el Espíritu de Dios que se mueve. El Espíritu de Dios está presto para todo aquel, hermano, que lo pidiera. Y esto, hermano, Samuel, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Dice, hermanos. Porque después que se aparta, hermano, el Espíritu, entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Llega un espíritu. Dice que Jehová Dios se mandó un espíritu para que lo atormentara. Este hombre, hermanos, empieza a crecer el ego adentro del corazón de la persona. Y ese ego empieza a fluir y creerse más. Por esa razón también el rey David, hermanos, se sintió, hermanos, bajó las manos. Y el cristiano siempre debe estar orando, leyendo la escritura, ayunando, estando en la iglesia, no bajar las manos, porque el enemigo está listo, hermanos, para poder tumbarlo. Satanás siempre va a querer, hermanos, buscar, hermanos, cualquier excusa para querer tumbarnos a nosotros. ¿Cómo trabaja el enemigo? Va a trabajar adentro de nuestra mente. Y, hermanos, nos vamos a sentir que le fallamos a Dios. Y eso por esa razón, en esta noche, yo le estoy trayendo este mensaje, esta palabra, hermanos, para que usted se dé cuenta que hay un peligro cuando perdemos la presencia de Dios. Vamos a querer buscarla y no va a ser imposible. Entonces nosotros vamos a tratar, hermanos, de buscar esa presencia y no vamos a sentir nada. Señor, ¿qué debo de hacer, Dios mío? ¿Por qué, Señor, me siento seco?
¿Por qué, Dios mío, ya no siento lo que yo sentía antes? Ese gozo, ese ánimo. Hermanos, porque va perdiendo la presencia de Dios. La presencia de Dios es la clave principal para que tenga vida espiritual adentro de su corazón. Y se siente, hermanos, completo. Cuando se siente completo significa que hay vida adentro de usted. Vida espiritual. Y por eso el rey Saúl, hermanos, no había ya presencia de Dios en él. Por eso deseaba querer matar a David. Porque lo que lo guiaban ya eran sus sentimientos, sus emociones. Ya no había presencia de Dios, sino que adentro de su corazón era de destruir, de matar. Y eso es lo que pasa. El enemigo, hermanos, empieza a confundir a la gente. El enemigo empieza a confundir a los hijos de Dios. Y adentro de su corazón dice, si Dios ya no existe dentro de mí, debo de alejarme, debo de olvidarme. Hermanos, todavía no, hermanos. Deténgase un momento. Porque hoy el Espíritu de Dios es el que nos guía a nosotros. Si esto le pasó al rey Saúl, hermanos, en ese tiempo, pero en estos tiempos que estamos viviendo son diferentes. Ahora tenemos el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero ahora, hermano, no debemos también nosotros de aprovechar el momento que al cabo tenemos el Espíritu de Dios y hay que hacer lo que a nosotros se nos antoja. No es así tampoco. Si no, hermanos, le dijeron al apóstol Pablo, si la gracia abunda más que el pecado, entonces pequemos. Y no era así tampoco. Samuel, este hombre, haber perdido la presencia de Dios, fue atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová. Usted se da cuenta, hermanos, cuando la gente se empieza a alejarse de Dios. Ya no quiere venir a la iglesia. Y ya no quiere tener ese contacto con el pueblo de Dios tampoco. Ya no quiere, hermano, ni que le hablen. Ya no quiere que el mismo pueblo de Dios, hermano, que le dé un saludo ni nada. Sino porque han perdido, quieren profundamente perderse, olvidarse de lo que algo les habló adentro de su corazón. De aquella sensibilidad que el Espíritu Santo, hermano, tuvo adentro de su vida. Por eso muchas veces dicen que cuando estamos adentro, si no ha tenido ese, hermanos, ese sentir de Dios y está dentro del pueblo de Dios, yo no quiero decirle que a lo mejor usted, hermano, está perdiendo tiempo. Si no, hermanos, quiero decirle que busquemos ese deseo siempre, ese anhelo siempre. De muy joven, hermanos, yo recuerdo, hermanos, que buscaba la presencia de Dios. Mi anhelo era llenarme de Dios. Mi anhelo era estar adentro de la iglesia, estar orando. Eso era mi deseo siempre. Para poder yo adorar al Señor, levantar mis manos y glorificarle su nombre. Y así pasaron los años y seguimos. Y entonces de repente me llamaron que predicar en diferentes lugares, hermanos. Y eso es cuando uno busca la presencia de Dios, Dios le abre la puerta. Y es el mismo Señor, hermanos. En Jueces, Sansón, sabemos también. Él tenía la presencia de Dios, era la fuerza, hermanos, que Dios le había dado a este hombre. Dios, hermanos, le dio la fuerza para que pudiera librar al pueblo de Israel, hermanos, de los filisteos. Y ahí la presencia de Dios, hermano, venía poderosamente y destruía a cualquier hombre. Nadie puede detener cuando hay presencia de Dios. Cuando usted se deja usar, no hay demonio que lo pueda detener. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino son contra potestades, contra demonios, contra principados. Eso es la lucha del cristiano. Y en esta tarde, hermanos, quiero mencionarle que este Sansón también tenía la presencia de Dios. Y por haberse olvidado, de haberse, hermanos, olvidado de la presencia de Dios, le costó la vida. Fue maltratado. Le sacaron los ojos. Fue golpeado. Esto es lo que el enemigo hace cuando nosotros nos alejamos de Dios. Tenemos una vida, hermanos, como un vagabundo. Tenemos una vida, hermanos, que no tiene precio de nada. Ya no se acuerda a nadie. Uno anda vagando, hermanos, y anda hablando hasta solo por fuera.
porque pierden la presencia de Dios, de haber conocido la verdad, de haber conocido la presencia de Dios. Dios se las haya revelado, hermanos, se les reveló, y entonces, hermanos, se aleja la persona. Y esto es lo que pasa, el peligro de perder la presencia de Dios. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no debemos, hermanos, de perder la presencia de Dios, sino anhelarla cada día, cada momento. Donde quiera que andemos nosotros, debemos siempre anhelar la presencia de Dios. La presencia de Dios llena todo. La presencia de Dios, hermanos, llena su vida. La presencia de Dios, hermano, llena su hogar. La presencia de Dios, hermano, llena a su marido. La presencia de Dios llena a su esposa. La presencia de Dios, hermano, llega donde usted vive allí. Y no hay, hermano, nadie quien se acerque, porque la presencia de Dios es la que reina allí. Es un peligro de la presencia de Dios cuando no hay, hermano. Y estas son las señales que estamos dando la alerta cuando nosotros estamos ignorando la presencia de Dios. La primera señal de alerta, hermanos, es ignorar. Esto sucede. Su presencia está con aquellos que le obedecen. No todos obedecen, pero hay algunos que obedecen cuando empezamos a buscar de su presencia. En Éxodo capítulo 33, la Biblia nos habla y nos enseña el versículo 14. Y dijo Moisés, si tu presencia irá contigo. Él dijo, si tu presencia irá contigo, te daré descanso. Si la presencia de Dios, hermano, sabemos nosotros que trae un descanso adentro de nosotros. El hombre se mantiene afligido cuando no hay presencia de Dios. El pecado, hermano, es que está afligiendo la vida de la persona. El pecado, hermano, es como si fuera un monstruo, hermanos. El pecado es que trae la destrucción adentro de la mente. El pecado es el que hace cambiar las cosas adentro de nuestra mente, nuestro corazón. Pero cuando estamos, hermano, en la presencia de Dios, hermanos, tenemos descanso en Él. Podemos descansar a gusto, porque la presencia de Dios, hermano, se ancha. La presencia de Dios lo cubre todo. Entonces, el pecado no puede entrar ahí, porque la presencia de Dios, hermano, cubre completamente. Moisés, cuando subió, hermano, al monte de Sinaí, dice que bajó, hermano, radiando de la presencia de Dios. Cuando nosotros buscamos a Jesucristo, hermano, radiamos de la presencia de Dios, aunque no nos miramos. Pero el diablo sabe que usted tiene presencia de Dios. Y esto es lo que pasa, hermanos, en el pueblo de Dios. ¿Qué más dice? Éxodo 33, 14. Ya estuvimos leyendo allí lo que, bueno, no sé si lo alcanzaron a leer ustedes, lo que dice allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no solamente esto, sino que no porque estábamos adentro del pueblo de Dios, no todos están en la presencia de Dios. No todo el pueblo, hermanos. No, aunque estemos juntos, unidos, no todo el pueblo siente la presencia de Dios. Hay personas que algunas sienten la presencia de Dios. No crea que no solamente todo el pueblo, sino, hermanos, debemos de saber nosotros que a veces los que traen la presencia de Dios son aquellos que traen las alabanzas también. O el predicador, hermanos, trae presencia de Dios. Pues de esa manera nosotros también debemos de vivir en la presencia de Dios como ellos traen esa presencia. Si usted se fija, las alabanzas y los cantos, hermanos, a uno lo están, hermanos, enfatizando. Que busquemos y nos concentremos en la presencia de Dios. Y también, hermano, cuando usted escucha el mensaje, la palabra de Dios, usted siente la presencia de Dios. Ve usted que la persona aquí está reflejando la presencia de Dios. Pues de la misma manera, el pueblo de Dios debe también permanecer en la presencia de Dios. Cuando sigue, hermano, las alabanzas y cuando escucha, hermano, la predicación, entonces el pueblo tiene que unirse también a esa presencia. Empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, que es en la carne, cuando no estamos en la presencia de Dios. Esto me está afirmando que la persona, hermano, se ha retirado de Dios. Ya no hacemos la voluntad de Dios,
Si no estamos haciendo lo que estuvo haciendo el rey Saúl, los deseos de la carne. Nosotros andamos en ese camino a veces, entonces caminamos como nosotros queremos. Si obedecemos a Dios, hermano, debemos obedecerlo de una vez por todas y andar en Él. Segundo, confiamos más en Él, yo, que en Dios. Confiamos más en el yo que en Él. Confío yo más en mí mismo. A Dios no lo veo. Al Espíritu de Dios no lo veo. Entonces yo creo más en mí. Confío en mi fuerza, en mi fortaleza, en yo mismo. Y eso es lo que el mundo, hermanos, está haciendo en estos tiempos. Confían más en lo que ellos son, en su fuerza, en su fortaleza, que en Dios, porque no lo ven. Y por eso la presencia de Dios no puede existir en esa clase de personas. Y esto es lo que estamos hablando. Sin darnos cuenta, dice, empezamos a ser desobedientes. Poco a poco va, hermano, decayéndose. Y la persona, sin darse cuenta, se va haciendo rebelde, desobediente. El rey Saúl, hermanos, fue desobediente. No obedeció a Dios. Aunque era un hombre dotado por Dios. Aunque este hombre, hermanos, Dios lo escogió, hermanos. El pueblo quería un rey. Y Dios mismo, hermano, le dio a ese hombre. Y fíjese nomás, cuando Dios le da, hermanos, este hombre, el pueblo empieza, hermanos, no obedecer a Dios, sino concentrarse en el mismo rey. Y eso es lo que sucede. Cuando nosotros, hermanos, concentramos más, empezamos a desobedecer. Ya no escuchamos la voz de Dios. Nos sentimos nosotros que, hermanos, no podemos escuchar porque hemos desobedecido. Estas son las partes que nosotros hemos dejado de escuchar la voz de Dios por la desobediencia de lo que hizo el rey Saúl. Samuel, explicando, y dice así, déjeme, le pongo mis ojos. En Samuel explica 4 cosas. Cuando los filisteos, hermanos, cuando Israel iba a pelear con los filisteos, dice aquí, entonces dice que los filisteos de Israel fueron vencidos cuando fue Israel a pelear con los filisteos. Y los filisteos, hermanos, ganaron la pelea. ¿Por qué ganaron la pelea? Porque la presencia de Dios ya no iba con ellos. Es tan importante la presencia de Dios que venga a nuestras vidas. Que la presencia de Dios siempre debe de estar adentro del pueblo de Dios. Y no solamente en el pueblo de Dios, sino que también en la vida del hombre y de la señorita, de la mujer. Para que pueda, hermanos, no ser destruido como fue destruido Israel. Israel fue destruido porque se alejó de la presencia de Dios. Y todo hombre y toda mujer que se aleja de la presencia de Dios después, hermanos, va a ser destruido. Mataron alrededor de 30,000 hombres por haberse alejado de la presencia de Dios. Y eso es lo que sucede cuando el hombre se aleja de Dios, es destruido. Y a veces dice, ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Porque usted se ha alejado de Dios. Porque usted se ha olvidado de la presencia de Dios. Y Dios le ha hablado de diferentes formas y diferentes maneras. Pero usted no ha hecho caso. Eso es lo que aquí la Escritura me está diciendo, que el hombre, cuando no busca la presencia de Dios, entonces vienen las consecuencias de la persona. Y las consecuencias, al no buscar la presencia de Dios en su vida, son estas. Y dice así, en el capítulo 3, versículo 13, vemos la respuesta de iniquidad que habitaba en el pueblo por causa de los hijos de Elí. Si usted se acuerda la historia de Elí, cómo ellos cometían pecado. Y no existía la presencia de Dios tampoco en esta familia, sino que estaban cometiendo pecado aún adentro del templo de Dios. Porque la presencia de Dios, hermano, se iba apartado completamente.
Y eso es lo que sucede cuando la presencia de Dios se aparta de la vida, de la familia, de los hijos. Empieza a pecar en contra de Dios. Empieza a pecar antes, hermano, en contra de la voluntad de Dios. Y pecados horrendos. Pecados, hermano, que a Dios no le agradan. Por eso nos da el ejemplo de aquí, de los hijos de Elí, cómo cometían pecado. Aún adentro del templo, aún siendo sacerdote Elí. Y hermanos, los hijos cometen pecado. Porque se iba apartado de la presencia de Dios. Y cuando se aparta de la presencia de Dios, el hombre comete muchas cosas sin darse cuenta. Creen que le gusta, creen, hermanos, que esto es bueno para ellos. Pero es que andan en la carne. Y eso es lo que sucede en el mundo entero. El mundo entero busca los deseos de la carne, sus pasiones y todas las cosas que hacen en el mundo. Pero cuando buscamos nosotros la presencia de Dios, nos apartamos y empezamos a guiar, hermanos, ser guiados por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios lo capacita a usted, es para que usted sea guiado de parte de Dios. No es otra forma. Este es el único camino que nosotros, hermanos, debemos de tomar y vivir siempre. Primero debemos entender la presencia de Dios y sus propósitos. ¿Qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es la persona de Dios misma, revelada en un tiempo específico cuando la presencia de Dios se manifiesta en usted. La presencia de Dios se va a centrarse adentro de su vida y adentro de su corazón y manifestarse. Y siente su presencia tangible, que usted puede sentirla, oírla y puede sentirse el hábito espiritual adentro de usted. Esto es cuando se realiza la presencia de Dios adentro de su vida. Lo capacita, lo llena, hace sentir que Dios está con usted, hace sentir que hay algo especial adentro de su corazón, hace sentir que el mismo Dios está, hermanos, adentro de su vida. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué no puede sentir una persona que se aleja de Dios? Porque adentro de esa persona, hermanos, hay algo, hermanos, que no puede percibir la presencia de Dios porque está dentro, hermano, el pecado dentro de esa persona. Por eso es que no pueden percibirla. Yo no le estoy diciendo que el pueblo de Dios, estamos hablando que el peligro de alejarse de la presencia de Dios, todo esto se va a ir acumulando adentro del corazón de la persona, del ser humano que se aleja de Dios. Y por eso Dios nos advierte en estos tiempos que no debemos dejar la presencia de Dios, porque si no, el pecado va a estar adentro de nosotros y ya no vamos a sentir la presencia de Dios, si no vamos a sentir el pecado adentro de nosotros. Dos cosas diferentes. La misma iniquidad, hermanos, nos va a matar, nos va a destruir y nos va a alejar de Dios. La iniquidad, el pecado. El pecado traiciona. El pecado, hermanos, es perverso. El pecado, hermanos, te trae inmoralidad. El pecado, hermano, te hace sentir que tú debes de vivir en esta forma, pero porque te has alejado de Dios. Y de esa manera vivía también el rey Saúl. Se sentían que él debía de estar en esa área. Completamente se olvida de Dios. Hay personas que yo les he hablado. Véngase a la iglesia. Oh, es que ando cuidando a algunos de mis familiares. Es que no, después voy a ir. Usted se da cuenta cuando la persona le empieza a hablar así. Entonces usted dice, bueno, de verdad ella no tiene ni un contacto con Dios, anda sobre sus deseos de la carne. Pero cuando la persona anda, hermano, buscando la presencia de Dios, entonces corre y siente y habla de Dios. Y está constantemente hablando de Dios porque hay algo especial adentro de usted. Esta es la evidencia que es presencia de Dios adentro de usted. Tiene descanso, tiene paz, tiene abundante gozo adentro de su vida. Y por eso es cuando está el temor de Dios adentro de la persona.
Hermanos, la adoración, cuando nosotros buscamos en adoración a Dios, sentimos la presencia de Dios. Dios derrama de su espíritu. Dios lo hace sentir que su presencia es real. Es para que usted se dé cuenta que Él existe adentro y se dé cuenta la grandeza y el poder que Él tiene adentro de usted. Le pone adentro de su corazón alabanzas y expresiones que usted pueda adorarle a Él. Que usted mismo pueda sentir que Dios está dentro de usted. Dios mismo, hermanos, es el que empieza a hacerlo sentir que Dios habita dentro de usted. No es el humano, no son las alabanzas, no son aquellos hombres que le están hablando, sino que Dios mismo, su presencia lo hace sentir. No son las emociones. Tenemos esperanza y gozo y paz en Él cuando nos permite que nosotros sientamos que Dios se es derramado adentro de nuestros corazones, de nuestra mente. Cuando suceden estas cosas, es que Dios se quiere mostrar adentro de su vida. Es que Dios, hermano, quiere limpiarle todo lo que hay adentro de usted, que aún Dios no le gusta, sino quiere moldearlo. Y esto es lo que Dios quiere hacer en su vida. Dios quiere corregir aún todavía lo que existe adentro de nosotros. Aquellos hábitos malos que a veces a nosotros mismos hemos tomado por años, pero Dios mismo quiere corregirlos aún quiere perfeccionarnos nuestra vida, quiere perfeccionar nuestro carácter, quiere perfeccionar nuestro diario caminar a través de su presencia. Por eso en Juan, primera de Juan dice: hijitos míos, estas cosas escribo. Estas cosas escribo ¿para qué? Hermanos, Dios es tan bueno que Él no quiere, hermano, que nosotros nos pierdamos. Que Él quiere, hermanos, que su presencia siempre esté adentro de nuestra vida, adentro de nuestro corazón. Por eso debemos nosotros tener el gran cuidado. Porque dice así: no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, que es Jesucristo, el justo. Y esto es, hermano, que nos hace ver que Dios quiere habitar su presencia dentro de nosotros. Por eso es que tenemos el abogado, que es Jesucristo, que Él puede abogar para si nosotros hemos pecado. Entonces Él mismo va al Padre y aboga: perdónalos, yo pagué el precio por ellos. Es mucho, hermano, que puede hablarse sobre la presencia de Dios. Y hay mucho más. 2 hojas más. Pero vamos a terminar aquí, hermanos. Bendito sea su nombre. Entonces no debemos de olvidar, hermanos, nunca. Debemos de tener cuidado siempre sobre el peligro de perder su presencia. Cuando empezamos a perder su presencia, nosotros, hermanos, actuamos físicamente. ¿Cómo es que actuamos físicamente? Empezamos, hermanos, a hablar cosas que no debemos de hablar, que no deben de existir a los años que tenemos en el Evangelio. Y esto es lo que sucede porque aún el pecado está dentro de nuestro cuerpo. Y a veces hablamos cosas que no deben de salir adentro de nuestro corazón, sino que debe de haber, hermanos, siempre alabanzas y adoración y ternura de Dios adentro de nosotros. ¿Cómo hablarle a nuestros hermanos? ¿Cómo hablarle, hermanos, al pueblo? Y esto es de parte, hermanos, lo que Dios quiere moldearnos. Esto es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos perfectos como Cristo dijo: sed perfectos como mi Padre es perfecto. Y en la perfección, hermanos, vas a través del caminar del Evangelio. Es cuando nosotros vamos ganando, hermano, la perfección. Es cuando la persona va creciendo a través de las enseñanzas de los siervos que predican, de nuestro pastor y de cada uno de ustedes. Nosotros somos enseñados. Aún las expresiones que ustedes están, aún la forma como ustedes se portan, es una enseñanza que nosotros tenemos.
Porque cada uno de nosotros, hermanos, somos la bendición de Dios uno para el otro. Porque si alguien falta, hermanos, el pueblo se duele. Si alguien muere, la gente se queda, hermanos, triste. ¿Cómo es posible? Si este hermano era tan hermoso, este hermano, ¿cómo era tanto así? Hermanos, por eso debemos de nosotros de amarnos unos a los otros, como dice la Escritura. Como si yo fuera el hermano Luis, yo mismo, como hermano Osvaldo, con hermano Kevin. Igual, de la misma manera, debemos amarnos como uno mismo. No debemos maltratarnos. Y de esa misma manera también debemos buscar a la gente que está de afuera. Es nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más un amigo o un hermano? Su hermano es parte de la familia. Su amigo, hermanos, también es parte, hermanos, que usted lo ha formado como un amigo. Pero el hermano, hermanos, puede entrar adentro de su alcoba. Tiene la facilidad para entrar. Tiene el hermano, se dice como él, es porque en la familiaridad que tiene, entonces significa que es familia que puede entrar a la alcoba, puede entrar a lugares que no puede entrar el amigo. Por eso nosotros, la Biblia dice que somos como hermanos en Cristo, porque tenemos, hermanos, ese mismo Padre. Y ese mismo Padre es el que nos está instruyéndonos para llegar un día vamos a estar allá, hermanos. ¿Cuántos quieren estar allá? Yo sí quiero estar allá. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Así le dejo el lugar a mi hermano Luis.